Informativo Mira TV está en ti. Amigas, amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado y analista político Joel Horta. Con él vamos a tratar un tema que nos atañe a todos los venezolanos: votar o no votar. Joel, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Como dices tú, estoy feliz de estar aquí. Feliz porque, bueno, qué bueno. Podemos conversar sobre ese gran dilema que sería lo mismo ser o no ser. Es allí el dilema, bueno, votar o no votar. Así es. Del teórico del teatro. Sí, es correcto. Pues hay que votar. Y hay que votar por una sencilla razón. Solo votando se cambia el gobierno. Todos los estudios de opinión demuestran la imagen desgastada del presidente Maduro. Cuenta con un reducido sector del propio chavismo, el cual está fragmentado incluso ahora en dos partidos, el PSV y el que conduce Daisy Rodríguez. Claro, pero eso es como una estrategia, yo creo, para tratar de quitarse encima la raya. Es correcto, es una estrategia, pero una estrategia pero los votos van para el mismo lado. Que muestra también las tendencias y las fracturas internas que existen dentro del chavismo. Y hay que votar porque es la primera vez que hay una clara y verdadera opción de derrotar al movimiento chavista electoralmente. Porque ha sido una estrategia del gobierno, bien vendida, permanentemente decir que el CNE es tramposo, que estas elecciones ya están cantadas. ¿Es una estrategia del gobierno? Claro, por supuesto que sí. Son unos factores fundamentales de la oposición. Bueno, pero eso es inducido por el propio gobierno. Y la oposición que le cae en juego al gobierno, mandando a abstenerse a su gente, está siendo rebasada por las bases populares. Porque la gente quiere votar. Ahora, ¿por qué esos sectores de oposición, si esa tesis que tú planteas es cierta, que de alguna manera se dejan inducir? ¿Por qué se dejan inducir? ¿Son tan inocentes? No lo sé. Yo prefiero decir que sí, que son inocentes. Pero el problema que le atañe a la gente es el hambre. En Venezuela, así como a los nazis los derrotó el general Invierno ruso, al gobierno lo va a derrotar el general Hambre. Ese es el único general, el general Hambre, que puede derrotar el gobierno. La gente está pasando muchísima necesidad. Yo no voy a echar todas las historias y todos los cuentos porque la conocemos los venezolanos. Cada quien lo sabe en su casa. Lo sabe en su casa y en su estómago. Por eso la gente va a salir a votar. Ha disminuido en todas las encuestas, los niveles de abstención se han ido reduciendo, van disminuyendo, y en todos los estudios Henry Falcón le está ganando a Nicolás Maduro entre 7 y 11 puntos. Entre 7 y 11 puntos. Ahora, está pasando, Daisy, fíjate, por ejemplo, mañana en Monagas, en el municipio, en Caripe, se van a pronunciar los secretarios generales de Acción Democrática, de Primero Justicia y de Voluntad Popular, diciendo que ellos no están de acuerdo, de Monagas, que no están de acuerdo con la línea de sus partidos y que no están de acuerdo con lo que está aconteciendo en la convocatoria a la abstención. ¿Por qué? Porque ellos son los dirigentes que están en la calle, ellos son los que saben que el pueblo venezolano es un pueblo pacífico, pacifista, que quiere salir del gobierno en paz, porque lo hemos discutido en otras oportunidades. No votar es un salto al vacío, no votar es seguir soñando y pensando en pajaritos preñados. Pero todavía sigue ese fantasma que también se ha expuesto infinidad de veces ante la opinión pública, de la desconfianza que hay en el árbitro. Es decir, que si las máquinas son confiables, que si lo que realmente exprese el ciudadano va a ser lo que al fin de cuentas se va a anunciar. Mira, Daisy, yo te voy a decir claramente,
Aquí cuando el gobierno ha ganado, ha ganado. Y cuando ha perdido también lo ha reconocido. Pero esa fantasía, o ese fantasma como tú le llamas, que el CNE es tramposo, está parcializado, bueno, eso es verdad. Eso es verdad, pero es el que tenemos y con eso hay que participar. Esa no puede ser la excusa para no participar, porque si eso hubiese sido la excusa, Chávez entonces no hubiera participado en las elecciones, ni hubiera ganado, y en este momento va a pasar un poco lo que sucedió en ese tiempo. La maquinaria del chavismo va a movilizar votos para Henry Falcón. Estoy convencido. ¿Tú crees que los mismos chavistas quieren salir de Maduro? Por supuesto que sí, porque el pueblo venezolano entiende que el presidente Maduro se convirtió en un factor de perturbación y lo que ha hecho es bloquearnos. Porque tú no puedes andar peleando con la humanidad entera, tú no puedes sentir que todo el mundo te adversa, que todo el mundo te quiere sacar, no, eso no es así. Los políticos están en el ejercicio de un cargo, si lo hacen bien, son reelectos, si lo hacen mal, no. Esa es la democracia. Lo demás son cuentos de camino que se han ido creando y esos fantasmas que andan por allí, ¿por qué son fantasmas? Ahora, fíjate, el mundo, tú dices que se alía en contra del régimen de Maduro. Sin embargo, hay factores muy importantes a nivel mundial que han dicho que no van a reconocer los resultados de estas elecciones. Si por no ejemplo, gana, Rajoy Macri. bueno, está muy bien. Si el presidente Maduro es reelecto, bueno, tendrá todos esos factores en contra. Eso quiere el pueblo venezolano, que siga bloqueada Venezuela, que sigan los problemas económicos, eso es inviable. Lo mejor que le puede pasar al propio presidente Maduro y al chavismo para quedar con vida y que queden con vida dirigentes, por ejemplo, como el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, que es un tipo con un perfil perfectamente presidenciable en un futuro. Y que puedan lavarse. Eso cualquiera te va a decir que si eres chavista. Pero yo estoy analizando las cosas. Pero si eres radical la gente, ¿sabes? Bueno, está muy bien. Está muy bien. Y yo le digo a los radicales, yo le digo, por ejemplo, a María Corina Machado, vente para acá, del lado del voto. Por ejemplo, Antonio Ledesma, presidente en el exilio. No, los presidentes son en el ejercicio. Véngase para acá. Claro, véngase cuando gane, porque Julio no puede venir. Julio Borges tiene que estar en la línea de la participación. Esa tronco de broma que le echaron a Guanipa. ¿Habrán estrategias de parte del comando de Henry Falcón para hablar, por ejemplo, con Julio Borges y todos los que han dicho de frente que no quieren? Henry Falcón tiene que hablar con todo mundo, con todos los factores. Henry Falcón tiene que convertirse en el gran conciliador, porque Venezuela, que se deshilacha, tiene alguien que venir a tejerla. Bueno, y le tocó a Henry Falcón. Henry Falcón salió ganando todas las encuestas y por eso el egoísmo de alguna gente, bueno, si no soy yo, que no sea nadie. Eso no puede ser. La otra cosa, que Henry Falcón es chavista. No, Henry Falcón viene del chavismo. Ahora, por venir del chavismo es que muerde del chavismo, porque sin los votos del chavismo, aquí no se le gana al PSV, ni se le gana al presidente Maduro. Entonces, la gente otra cosa. No, que no entregan. ¿Cómo que no entregan? La Fuerza Armada, digan lo que digan, tiene una mayoría de oficiales que están apegados a la Constitución. Ustedes no tienen tema con la Fuerza Armada. Más que todo lo que se ha dicho es el CNE. La Fuerza Armada considera que va a ser institucional. La Fuerza Armada, y lo va a hacer el CNE también. Si el CNE lee las actas, lo que hay es que llevar las actas. Lo que tiene que hacer el comando de Henry Falcón es montar un padrón electoral, un verdadero padrón electoral y defender el voto. Fíjate que ayer en la entrevista que hicimos con Pedro Pablo Fernández, él aseguraba que el 80% de las personas que van a estar en las mesas, en los testigos de mesa, son opositores. Más sin embargo, el CNE todavía el cronograma está en deuda y yo no conozco a nadie que haya sido convocado, por ejemplo, para ser testigo de mesa. No lo sé, la verdad que muy probablemente... O sea, que esa estructura es fundamental para que la gente defienda los votos, ¿no? Pero el padrón electoral los monta cada uno de los partidos. Aquí el gran partido para montar eso es Acción Democrática. Y estoy casi convencido que al final el doctor Ramos se va a quedar solo
en el llamado abstención, porque la mayoría de los dirigentes, ¿Tú crees que él se mantenga hasta el final con esa bueno, postura o que sea convencido? creo que se va a dar cuenta ¿Y que Enrique Capriles? que las bases adecas, y Enrique Capriles está Leopoldo López. listo para dar el paso adelante, porque si no, se queda fuera de la historia política. El que no participe en este proceso dejará de ser actor político en Venezuela por muchos años. Mira, el programa de hoy, nuestro tema es votar o no votar. A mí me gustaría que tú analices las dos posibilidades. O sea, el venezolano, cada uno de los ciudadanos de este país que no vote, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Y cada uno de los venezolanos de este país que vote, ¿qué es lo peor que puede pasar? En ambos casos. Fíjate, si no votas, estás votando por el gobierno. Cada voto que se deposite, que no se deposite, perdón, es un voto a favor de Nicolás Maduro. Cada voto que se deposita es un voto contra Maduro, es un voto para sacar a Maduro. El instrumento es Henry Falcón. Pero, ¿qué pasa si no votas? Si no votas, el día 21 de mayo será Nicolás Maduro reelecto presidente de la República, seguirá siendo Tarek El Aissami su vicepresidente, será el señor Arreaza su canciller. Si votas, al día siguiente, el día 21, será presidente Henry Falcón, será vicepresidente Claudio Fermín y será canciller Eduardo Fernández. Yo pongo ese... ¿Qué tal? Ah, bueno, la gente que... Esos son los cargos. Ah, bueno, la gente que diga, pues, ¿qué prefieren? Entonces, por eso votar es fundamental. Votar es la herramienta que tenemos. Porque yo le pregunto a cada venezolano, aparte del voto que tienen para salir del gobierno, ¿tienen armas? Las armas las tiene el gobierno. Van a esperar... Y esa cantidad de muertos en las guardias. Por Dios, eso no puede ser, eso es una locura, eso es una cosa terrible. Aquí no se puede seguir jugando a profundizar la crisis para salir del gobierno por una vía violenta. Eso es irresponsable, eso es un llamado irresponsable. Y no podemos seguir jugando a la política, hay que hacer política. Ahora, llegó el momento de derrotar además a la antipolítica, llegó el momento de hacer política con gente seria, con gente que piense por sobre sus cargos y sus aspiraciones en Venezuela. Ahora, vuelvo a lo mismo, Daisy, por ejemplo, gente que dice, es Henry Falcón, ese tipo no me gusta y cual y tal. Ahí ha debido ser Eduardo Fernández o Claudio Fermín, que son los hombres preparados para ser presidente. Bueno, algo habrán visto, tanto Fermín como Fernández, para apoyar. Algo habrán visto en Henry Falcón para apoyarle. Y bueno, tenía que tomar la decisión. Y para comprometerse no y trabajar por el país. Es así. Además, esto no es cuestión de ambiciones, de egos. Esto es cuestión que Venezuela se está desmembrando, Venezuela está dejando de ser una nación. Cuando el presidente Chávez ganó, la gente pensó, vamos a tener una... Refundó la república. Eso, y una nueva república, y una patria grande y tal, y ese sueño persiste en los venezolanos. Nosotros queremos ser un gran país, queremos tener una moneda fuerte, queremos tener una economía en crecimiento, queremos que nuestros jóvenes estudien y se queden en Venezuela, queremos que la gente que se case tenga posibilidades de aspirar a vivir en un apartamentico, en una casa, no que se la regale el gobierno tendrá que regalarle viviendas a los que realmente no tengan, pero la función de un gobierno serio es darle los elementos a las personas, a los ciudadanos, para que progresen, para que surjan, para que salgan adelante, y eso solo lo podemos construir votando para que el 21 de mayo el país respire y digan los países, reconocemos al señor Falcón y se abran entonces los créditos y se abran de nuevo los recursos para pagar las medicinas que se deben, para pagar el combustible que se debe, para pagar los alimentos que se deben y después a comenzar la gran reconstrucción del país, todos. Porque esa es la otra. En la próxima parte, Joel, me gustaría que analicemos justamente ese próximo 21 de mayo, si hay que cobrar el éxito, ¿cómo observas tú las posibilidades de cobrar efectivamente
el éxito en este caso, en esta contienda electoral. Y además de eso, que analices en la próxima parte el tema de la dolarización y la transformación del sistema económico en el país. Sigan con nosotros, ya venimos. Chévere, mi lindo. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy conversando con el abogado y político Joel Horta, precisamente analizando el gran tema de hoy en Venezuela, votar o no votar. Quedamos pendientes con Joel para conversar acerca de ese momento que también ha sido cuestionado por muchos factores políticos y por muchos ciudadanos que tienen el temor de decir que quizás no van a poder cobrar la victoria, para hablar en esos términos un poquito bélicos que usan los políticos. Yo soy un convencido que cuando se gana, se cobra. Por eso, cuentos, tú sabes, que se van generando en la calle. No, es que fulano ganó, pero no cobró. ¿Ven lo que pasó en el Zulia? Ah, bueno. El tipo ganó y no cobró. Bueno. Y están mandando el gobierno, que tendrían un nicho ahí fuertísimo para la oposición. Un gran error, porque además un hombre que había trabajado 25 años para ser gobernador del Zulia. Dramático. Y luego entregar esa gobernación de nuevo al gobierno es un absurdo. Eso es un absurdo. Pero bueno, yo estoy seguro que si Henry Falcón gana, como estoy convencido va a ganar las elecciones, va a ser presidente de la República. Y si Henry Falcón gana, ¿cuándo asume el gobierno? Bueno, legalmente, eso tiene que ser pasado unos 6 meses. Mira, rey muerto, rey puesto, eso es una tontería. Eso es una tontería. Se sentarán a conversar el presidente electo y el presidente en funciones y lo definirán. Y se sentarán con la Fuerza Armada Nacional, porque el mismo día, ¿verdad? El presidente electo tiene casa militar, tiene asignación de vivienda. O sea, eso es un cuento de camino. Ahí se acabó la comiquita. El día que Henry Falcón, el 21, se sentará. ¿Y qué pasa con la Asamblea? Presidente Maduro, bueno, se sentará con el señor Diosdado Cabello. Con la constituyente. Se sentará, tendrá que ir a la constituyente y decir, bueno, yo soy el nuevo presidente de la República, señores, ¿qué vamos a hacer? Y punto. Lo demás son cosas inviables. Mire, la política es fáctica, la política es práctica. Por eso cuando dicen magistrados en el exilio, no vale, los magistrados son los que están despachando desde el Tribunal Supremo de Justicia. Presidente en el exilio. Simbólicas, esas son cosas vinculantes. Simbólicas y necesitamos cosas convólicas. Bueno, fíjate lo que pasó en Cuba, ¿no? En Cuba se conformó una oposición muy fuerte en el exterior, pero en Cuba tienen los Castro toda la vida. Bueno, se murieron en el poder. Bueno, es así por una estrategia equivocada. Y eso medio está pasando en Venezuela, porque hay muchas líderes que están por ahí en el mundo. Bueno, muy chévere la foto, estamos en contra, pero aquí los que estamos en Venezuela estamos viviendo una realidad. Es así, y los venezolanos están pasándola mal. No estemos creyendo que el que está en el exilio la está pasando muy bien, porque además los venezolanos, terrible, nuestro terruño. Y la invitación es llamar siempre a la reconciliación, al reencuentro y a que se devuelvan. Los venezolanos que están afuera, lo que más quieren es que esto cambie para regresar. Pero uno de los grandes temas que ha impulsado a muchos venezolanos a irse del país, aparte que sí, la cosa es la seguridad, pero creo que el fundamental es el tema económico. Básicamente, porque la gente está pelando y no le da pues para comer. La política económica está muy mal. Ahora, entonces, ¿cómo se cobra? Para entrar al tema económico, ¿cómo se cobra? Se cobra teniendo los testigos y teniendo las actas. Porque al tener las actas en la mano, ahí no hay cuento de camino. A las 6, 7 de la noche deberían tenerse. ¿Esa estructura la tiene Falcón? Esa es la estructura. ¿O la están haciendo? Eso se está montando. Si la gente quiere montarse en esa estructura, puede. Hay un gran voluntariado. Mucha gente. Porque Acción Democrática, por ejemplo, que siempre ha sido una maquinaria electoral importante, va a poner a sus funcionarios. ¿Y cuáles son los sitios naturales para esa estructura? Porque fíjate que los grandes partidos que tienen casas, por ejemplo, en los municipios, ¿sabes? No están participando. ¿Cómo hacen? La gente se está acercando a los comandos regionales, municipales y parroquiales que está conformándose. Sí, claro, por supuesto que sí. Hay un comando nacional que lo preside Claudio Fermín como jefe de campaña. Hay un segundo que es el coordinador nacional, que es Pedro Pablo Fernández. Hay un voluntariado que dirige
Enrique Ochoa Antich, hay la gente que está ocupándose del programa de gobierno que dirige Francisco Rodríguez, que pues hombre muy inteligente, muy acertado, quien le hizo varios planteamientos al gobierno para poder cambiar el rumbo y resolver, mas no fue escuchado, y pues dijo, si no me escuchó el presidente Maduro, me escucha el presidente Falcón, y podremos entonces tomar esas estrategias que permitan en un futuro muy próximo desmontar el control de cambio, así es, ir hacia un proceso de renegociación de deudas, de búsqueda además de capital fresco, de dinero fresco que permita abrir el camino para que vengan inversiones, porque, bueno, luego viene todo el tema de reindustrializar el país, luego viene todo el tema de hacer que PDVSA funcione como deba funcionar, reactivar todo el tema de producción petrolera que ha disminuido brutalmente, ya no es un tema de política de precios, sino que Venezuela tiene que llegar a producir un volumen importante de barriles diarios, el tema de las empresas de Guayana, que es fundamental, donde tenemos no solo el arco minero, por decir nada más algo, sino todo lo que implica Guayana. Hay muchos temas, la gente lo ha dicho solo la dolarización, ¿no? La dolarización es... Y la confianza, ¿no? Y la confianza. Venir, ahora, inversionistas y no vayan a hacer... Lo que sí es cierto, y para que la gente lo tenga claro, en algún momento del gobierno del presidente Chávez, el sueldo mínimo de Venezuela era el más alto de América Latina. Era de $400 mensuales. Al día de hoy es el más bajo. Creo que de América Latina y por supuesto del mundo. Quizás algunos países africanos nos superen, pero $5 diarios. ¿Cómo un venezolano vive con $5 diarios? Ese es el que trabaja. Ahora, ¿cuál es la propuesta de Francisco Rodríguez en el tema de la dolarización? Que ese salario pasa de manera inmediata a que sean $75 mensuales. ¿Cómo hacen los empresarios para asumir eso? En el arranque. Bueno, porque también tienen que aumentar. También vendrá el tema de, al haber amplitud y no control de cambio, los empresarios podrán... Control de precios también. Cero control. Es que los controles... Una economía de mercado. No, a mí me gusta, eso lo explica muy bien el doctor Rodríguez, ¿no? Pero si a mí me preguntaran, yo diría que la economía social de mercado, porque siempre tiene que haber la protección al más débil, la miseria. El problema no es nada más el hambre, es la miseria como se ha incrementado. Y a los millones de venezolanos que están en pobreza, hay que protegerlos. ¿Cómo protegerlos? ¿Dándoles bolsas CLAP? No, esa no es la vía, no es dándole bolsas CLAP, es integrándolos al trabajo productivo. Los países no se construyen con sociedades pedigüeñas, no, con sociedades trabajadoras, productivas, y hacia allá tenemos que enfocar el rumbo. No va a ser tan trágico como a veces dicen, que esto no... Todos los números demuestran que para que eso ocurra, por ejemplo, con 8.500 millones al año, en una primera fase los venezolanos podrían estar ya recibiendo ese ingreso. Tiene que haber una gran conversación también con el sector empresarial para que entonces la inflación pueda comenzar a disminuir. El gran temor de Chávez inicialmente cuando comienza el control de cambio era justamente la fuga de divisas y la fuga de capitales. Es que ahorita no es fuga de divisas ni fuga de capitales. Ahorita los capitales, la gente tiene que traer los dolaritos que tenga para venderlos para sobrevivir. Y por eso el parque... Pero en un mercado más que todo, podemos decir informal, que no está pechado ni mucho menos. Es así, entonces es darle la posibilidad al país de tener un respiro, de tener un alivio. Y estoy absolutamente convencido que en 2 años, eso dicen todos los estudios económicos que se han venido haciendo, en 2 años la economía venezolana
debe estar equilibrada, porque lo que tenemos es un gran desequilibrio. De hecho, cuando dicen, es que no se puede dolarizar, no, si es que el país, la economía venezolana está dolarizada, menos los salarios, todo cuesta en dólares y la gente gana en bolívares, por eso es que no alcanza para nada. Joel, tú que has estado cerca pues a este planteamiento político que lleva a la candidatura de Henry Falcón en esta oportunidad, esa visión, más allá de salir de la pobreza y de la miseria y de todo esto que estamos viviendo, una visión hacia el éxito, hacia que Venezuela sea más bonita que Dubái y que podamos nosotros tener hoteles 7 estrellas como tienen esos pueblos, que de paso no tienen democracia, pero sin embargo tienen un líder con una visión poderosa hacia el éxito, hacia el progreso de sus habitantes, como tú dices, con trabajo. Esa visión ya de un crecimiento para convertir de verdad a Venezuela en un país como lo merecemos, como lo merece inclusive la geografía tan hermosa que tenemos, pero también la nobleza y la alegría de su pueblo. Es que tenemos que mirar hacia el futuro siempre con esperanza. No podemos creer que vamos a iniciar un proceso para que no crezcamos como nación y convertirnos en lo que merecemos. Lo primero es el respeto al ciudadano. Tenemos que empezar a respetar al venezolano. Tenemos que empezar, como dice mi madre, hay que consentir al ciudadano. El Estado venezolano se convirtió lamentablemente en un maltratador de sus ciudadanos. No hay remedios, no hay comida, no hay hospitales, no hay... Por Dios. Pero es que tampoco hay agricultura, no hay industria, no hay producción. Ese sería el área fundamental, allí, no solamente vivir de la renta petrolera que ya está. Es así. Yo creo que ya la nación, producto de la profunda crisis que vivimos hoy día, se dio cuenta que no es solo con la gran misión Vivienda Venezuela o con las grandes misiones para repartir 4 cosas se puede vivir mejor. La gente, el venezolano lo sabe. Y hay mucha gente que el 20 de mayo que tiene su apartamento, que se lo dio la misión Vivienda, que agarra su cajita CLAC, que tiene su carnet de la patria, va a votar por Henry Falcón. Así que el llamado, la convocatoria tiene que ser al abrazo entre los venezolanos, a la reconciliación, a la salida pacífica y electoral. Ese tiene que ser el camino. Lo han demostrado los acontecimientos durante 18 años. No llevaron a nada, no llevaron a nada. Ahora tenemos la gran posibilidad de salir en paz de todo este terrorífico conflicto que se nos montó en Venezuela. Yo soy un convencido y además lo digo como tú lo expresaste hace un rato, musicalizando ese día. Yo estoy musicalizando el 21 de mayo como una gran parranda, una música así, quizás como la de las sardinas en Aiguatá. Así va a estar Venezuela cuando Divisay Lucena anuncie con 8.569.000, para ponerle un número sabroso, el nuevo presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela es el señor Henry Falcón. Nada más visualicen ese día para que salgan a votar. La gente va a estar totalmente feliz, totalmente contenta, y dirán, por Dios, gracias. Y una buena parte del chavismo se va a sentir aliviada y va a decir, oye, qué bueno para que enderecemos la cosa y sigan en la batalla política, porque además Henry Falcón va a tener que trabajar con muchos gobernadores y alcaldes que son del chavismo. Pero ahí viene el tema de la descentralización, ahí vienen los recursos para los gobernadores y los alcaldes, sin el sectarismo, que a ti te doy, a ti no te doy, y te pongo un protector, y no te pongo... Aquí ya el país lo que quiere es felicidad, musicalizar su vida. Así es, muchísimas gracias, Joel, excelente final. Gracias, mi niña. Gracias por venir a conversar con nosotros el día de hoy, y bueno, espero que vuelvas pronto, más cerca de la campaña. Seguro que sí. Como siempre, seguro que sí. Bienvenido aquí. Gracias. Y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, nuestro director Antonio Brandes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López, nos despedimos, deseándoles una maravillosa tarde.
Vida TV está en ti.